Buenas tardes, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a seguir con la continuación de las clases anteriores, así que por favor revisar con atención las clases anteriores. El balanceo de ecuaciones de redox. El ajuste de las ecuaciones de oxidación y reducción, por eso se llama redox, suele presentar mayor dificultad que el resto de las ecuaciones químicas. Como en toda ecuación debe realizarse un balance de masas que asegure que en los dos miembros de la ecuación haya el mismo número de átomos de cada elemento. Además, es preciso efectuar un balance de cargas cuyo fin es lograr que el número de electrones cedidos en la oxidación de reducción sea igual que el de los electrones ganando en la reducción del oxidante. Para satisfacer este doble balanceo podemos seguir el método de ion-electrón. Este se desarrolla siguiendo una serie de pasos como se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos HNO3 más HI, que quedaría como resultado NO más I2 más H2O. Por comodidad, es costumbre escribir H positivo para referirnos al ion de hidrógeno en las reacciones de oxidación-reducción. Ya sabemos que en realidad el ion es disolución acuosa y está hidratada formado al menos de la especie de H3O más, el ion iónico. Vamos a ver los pasos. Tenemos el paso número uno que dice que escribimos la ecuación redox en forma iónica. Tenemos en cuenta que solo se disocian los ácidos, las sales y los hidróxidos. Disociamos en iones los ácidos nítricos y yodhídrico. Tenemos H positivo uno más NO3 más H1 positivo más uno menos negativo, que es NO más positivo a 2 menos 2. Tenemos el ion sub 2 y cero más H2O. Identificamos las semirreacciones de oxidación y de reducción y escribimos cada uno por separado. Tenemos el ion negativo que se transformaría en ion positivo 2, pasando un número de oxidación de -1 a cero, ¿ya? Y se oxida. Entonces la semirreacción sería un oxidante. El NO3 se transforma en NO, variando el número de oxidación del N de 5 a 2 y el nitrógeno se reduce. Esta es la semirreacción. Paso 3. Ajustamos los átomos de cada elemento excepto el hidrógeno y el oxígeno que requiere un ajuste especial. Balanceamos el número de átomos de yodo y el paso 4 ajustamos el número de átomos de oxígeno. En disolución ácida por cada átomo de oxígeno que falta se añade una molécula de agua. En disolución básica, por cada átomo de oxígeno que falte, añadimos dos iones y el otro miembro una molécula de agua. El nitrógeno gaseoso constituye el 78% del aire atmosférico, ¿no? Tenemos como resultado NO3 negativo, NO más 2H2O. El paso 5 es balanceamos los átomos de hidrógeno. En disolución ácida, por cada átomo de hidrógeno que falta, añadimos un ion positivo. En disolución básica, por cada átomo de hidrógeno que falta, añadimos una molécula de agua y el otro miembro un ion de oxígeno y hidrógeno. En la misma semirreacción ajustamos que los átomos de hidrógeno añadiendo cuatro iones al primer miembro. El paso 6, para ajustar las cargas añadimos los electrones necesarios para que el número de cargas en los dos miembros de cada semirreacción sea el mismo. Tenemos 2i negativo y 2 más 2e de electrones, es una semirreacción de oxidantes y la semirreacción de reducción sería esta. El paso 7 es que igualamos al número de electrones en dos semirreacciones. Multiplicamos la oxidación por 3 y la reducción por 2. El paso 8 es que sumamos las dos semirreacciones para obtener la reacción iónica global. La respuesta de este medio ácido porque la ecuación global está presente en iones hidrógeno. Veamos un ejemplo. ¿Cómo pasar de un medio ácido a un medio básico y viceversa? El paso número uno es que, como decíamos, tenemos que agregar la equivalente de los iones hidrógenos o los iones hidroxilos en ambos lados de la ecuación para igualar. Continuamos con el ejemplo anterior, por ejemplo, 2NO3 más 8 hidrógenos más 6 iónicos y formamos 2 en nitrógenos y oxígenos más 3 iónicos más 4 H2, que son en este caso agua. Ya nos da como resultado 2NO más 3I2 más 4H2O más 8OH. El paso número 2, en el lado de la ecuación que hayan los iones hidrónicos y los iones hidroxílicos, formamos moléculas de agua.
y simplificamos las moléculas de agua porque sinceramente se van a repetir y va a quedar simplemente una. La ecuación está en medio del básico. Entonces, ¿por qué la ecuación está presente en los iones hidroxilos? Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo. Ya. A la reacción del hierro con el ion dicromático la representamos por la siguiente reacción: F32 positivo más Cr2 o 7O negativo, Fe3 positivo más Cr3 positivo. Escribimos las semireacciones de oxidación y reducción y la ecuación iónica balanceada en medio ácido y en medio básico. La oxidación es que tenemos un hierro, perdón, positivo al cuadrado y después lo pasamos al cubo. Y la reducción tenemos simplemente que reduciría dos oxígenos y me quedaría con los tres cromáticos. La semireacción de oxidación y tenemos la oxidación de reducción. La de oxidación quedaría como hierro positivo al cuadrado, le sumaríamos electrones. En la semireacción de reducción simplemente quedaría como 14 H positivo más Cr2 o 7 O negativo más 6 electrones, Cr3 positivo más 7 de agua. Sumamos la reacción y nos quedaría simplemente, acá estaba, ya, 14 positivo más Cr2 o 7 2 negativo más 6 de hierro 2 más la cromosoma de 3 positivo más 7 agua y más 6 ferroso. Tenemos que la ecuación medio ácida también. Tenemos que eliminar aquí que recordemos las moléculas de agua. Una sustancia que está determinada reacción actúa como oxidante, puede actuar en otra como reducción o reductivo, dependiendo de la sustancia con la que reacciona. Expresamos este hecho diciendo que el carácter oxidante y el carácter reductor son relativos. Por ejemplo, el nitrógeno puede actuar como oxidante reduciendo al NH3, o bien puede actuar como reductor oxidante con NO. ¿Ya? Así que tenemos dos, tenemos oxidante y reactivo. Los cálculos estequiométricos de la reacción óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción son reactivos que los que hay transferencia de electrones, pero también se puede realizar conversiones a partir de gramos, moles, moléculas o rendimiento de dos reacciones. Dada la siguiente óxido-reducción, en 79 gramos de agua oxidada, ¿cuántos moles de agua nos quedarían por mar? Pues simplemente hago una transformación de óxidos a moles. ¿Ya? Y si tenemos 20 gramos de permanganato de sodio, ¿cuántos gramos de agua producida? Pues en este caso 9,11 gramos de agua. El otro ejemplo es que tenemos una ecuación específica y tenemos que producir 10 gramos de CO2. ¿Ya? Como rendimiento, perdón chicos, un momentito por favor. Ya, entonces lo mismo va a pasar acá, tengo que producir 10 gramos de CO2 y rendimiento del 89,26%. Entonces aquí tenemos que producir moles de permanganato y que se utiliza inicialmente para obtener el rendimiento que nos está pidiendo. Entonces para esta fórmula necesitamos el rendimiento que es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por el 100%. El rendimiento me dice que es del 89,25%, 26%. Es igual al rendimiento real, que son los 10 gramos de CO2, y el rendimiento teórico por 100. El rendimiento teórico es igual a 11,20 gramos de CO2. Transformo de gramos a moles y me quedaría 0,05 moles de MnHO4. ¿Ya? El porcentaje de oxidato de sólidos del 33% y se utiliza un 60 gramos de sodio sólido cuando CO2 en gramos puede producir. Lo mismo ocasiona en este caso, ¿no? Tengo la misma fórmula y siempre
propongo de gramos a gramos, en este caso no me está pidiendo moles, entonces hago gramos. Vamos con el ejemplo número 3. Me dice que un metal alcalino terreo reacciona con O2 en una reacción en la que se transfieren electrones y 20 gramos de este metal se utilizó para producir 0,22 moles de producto. Determinamos de qué elemento se trata. Lo primero es que se realiza es plantear la reacción. En cuenta que los metales alcalino terreos tienen una carga positiva de 2 y al ser un metal desconocido tenemos X a la menos 2. Cuando este metal reacciona con oxígeno se forma en este caso X2, perdón. Con base del descrito, la ecuación queda como X positiva. Tenemos dos moléculas de oxígeno, nos quedaría como X2, pero toda la ecuación debe estar balanceada, entonces quedaría como que 2XO. Sabemos que con 20 gramos de metal se producen 0,22 moles de X2, de modo que el planteamiento de la estequiometría es la siguiente, ¿no? 20 gramos de X2 por una mol y todo eso para pasar de gramos a moles es una transformación simplemente. El metal puede ser el silicio, ¿no? Las celdas galvánicas. En una reacción de oxidación-reducción podemos observar que transferencia de electrones, la cantidad de electrones que se mueve depende de la semi-reacción que se esté llevando a cabo. Entonces, si tenemos la oxidación de zinc conjuntamente con la reducción de la reacción, sería que la oxidación del zinc, reducción del Cu2 más y la reacción global. Tendría que sumar simplemente y restar lo que necesito. En este caso se me va esto y se me va esto. Y ahí me quedaría zinc más Cu2 positivo y Cn2 positivo más Cu. Una pila voltánica es un dispositivo que permite producir una corriente eléctrica a partir de una reacción de oxidación-reducción espontánea. Los componentes de la pila de Daniel que se muestra en la figura son que el electrodo de zinc, es decir, una lámina de metal, la lámina se introduce en una disolución acuosa de una sal soluble. Está en el electrodo que es el polo negativo, denominado anodo, tiene lugar la oxidación. Esto se comprueba fácilmente ya que durante el proceso disminuye la masa del metal por la disolución de esta. La forma reducida del zinc y la forma oxidada del zinc positivo conduce a un par de redox. Un electrodo de cobre constituido por una lámina de este metal que se sumerge en una disolución de una sal soluble de CO2 o CuSO4. En este electrodo, que es el polvo positivo, llamamos catodo. Tiene lugar reducción, lo que se puede comprobar ya que durante el proceso aumenta la masa de cobre. La forma oxidada del cobre y la forma reducida del cobre formada por un par de redox. Un conductor externo metálico que permite el flujo constante de los electrodos desde el anodo hacia el cátodo. El volímetro intercambiado mide la fuerza electromotriz de la pila Fe, es decir, la diferencia del potencial entre los electrodos responsable del flujo de los electrodos. Esta fuerza electromotriz no solo depende de la naturaleza de los electrodos, sino también de la concentración de las disoluciones electrolíticas y de la temperatura en que se encuentra en ese momento. Cuando mayor es potencial la pila, mayor es su capacidad para producir el flujo constante de los electrodos. Un puente salino que contiene una disolución electrolítica inerte para los procesos de la pila, como en cloruro de potasio, su misión es cerrar el circuito y mantener la constante de la neutralidad eléctrica de las dos disoluciones anódicas y catódicas. La notación de la composición de las pilas voltánicas es por convenio. Entonces, si se suponemos que dos disoluciones utilizadas tienen concentración, la notación de pila de Daniel describe la siguiente, que sería como un catodo y un anodo en el zinc. La línea indica la separación de la fase y el anodo corresponde a la especie oxidada en este caso. El electrodo estándar de hidrógeno y potencial estándar del electrodo para poder estandarizar las diferentes reacciones se empleó un sistema que compara corriente individual de cada semireacción con un electrodo estándar de hidrógeno, al cual designó como corriente equivalente cero. El potencial estándar de un electrodo es la diferencia entre el potencial medida en una pila formada, por ende el electrodo y el electrodo de hidrógeno en condiciones estándar. Normalmente hablamos de una potencial estándar de reducción de un electrodo, ya que considera que éste actúa como catodo frente a un hidrógeno que se oxida con el anodo. El convenio de signos para los potenciales es la siguiente.
Tenemos la semirreacción y la envolvente de positivos, ¿no? Tenemos el litio en 3,5 y así va sucesivamente. Esta parte de aquí es la semirreacción y esta sería la fuerza del agente reductor. Ya, este es el oxidante y la fuerza del agente reductor. Eso es todo lo que yo tengo que saber. Ahora, también tenemos la semirreacción, cuyo potencial estándar de la reducción es negativa, corresponde a los pares de redox que actúan como nodo frente a los electrodos estándar de hidrógeno. Y las semirreacciones con potencial estándar de reducción positivo corresponden a los electrodos que actúan como cátodo frente al electrodo estándar de hidrógeno. Este es un electrodo estándar de hidrógeno. ¿Ya? Esta es la presentación de los resultados obtenidos para las diferentes mediciones de potenciales. Como podemos observar, todos son negativos en su mayoría y llega al punto cero, simplemente es positivo y de ahí hacia abajo es positivo. Esto depende de todo lo que nosotros hagamos como fuerza de crecimiento. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido la clase. Nos veríamos la próxima semana. Chao, chicos.